Hola a todos y a todas y bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de entrevistas a los decanos y directores de las facultades y escuelas superiores de la UNED. Mi nombre es Vicente Pérez y soy el coordinador de la UNED México. Hoy tenemos el placer de contar con el doctor don Arturo Galán, decano de la Facultad de Educación de la UNED, de nuestra universidad. El señor decano es catedrático del Departamento de Método de Investigación y Diagnóstico en Educación de la UNED. Y ha centrado su actividad docente en el campo de la estadística aplicada a la educación y la metodología de investigación. Aunque actualmente ocupa el cargo de decano de su facultad, a lo largo de su trayectoria profesional ha ejercido otros cargos de relevancia académica. Por ejemplo, ha sido presidente de la Asociación para la Investigación y la Docencia Universitas, secretario general de la Sociedad Española de Pedagogía, director del Departamento de Método de Investigación y Diagnóstico en Educación, su departamento, vicedecano de investigación y dirigió la revista Bordón entre el 2006 y el 2021 y actualmente dirige la revista Educación 21. En el ámbito de la investigación ha sido Visiting Scholar en el Boston University, en el MIT y en la Universidad de Edimburgo. Fue el jefe de la unidad de evaluación para la contratación del profesorado en la ACAP, ha dirigido el grupo de investigación de educación superior presencial y a distancia y cuenta con numerosas publicaciones en el ámbito de las políticas públicas de evaluación del profesorado universitario y en el campo de la evaluación de programas y de la eficacia escolar. Señor decano, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar hoy aquí con nosotros. Es un verdadero placer. Como sabe, estamos siguiendo una estructura de entrevista muy similar en todas las sesiones, así que si le parece, le iré haciendo una serie de preguntas acerca de la facultad de la que es usted decano, para que pueda explicarnos cómo y en qué se trabaja allí, tanto en el ámbito docente como el de la investigación. Bueno, empezaré como siempre con la más general. Señor decano, ¿cuándo se creó la Facultad de Educación de la UNED? ¿Cómo es a grandes rasgos su estructura? ¿Cuántos profesores y departamentos tiene? Pues antes que nada, Vicente, daros las gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí delante de nuestros colegas de México y dar un saludo cordial pues, a todos los potenciales estudiantes, a nuestros estudiantes actuales y a todos los interesados por una institución como la UNED. Pues respondiendo a la primera pregunta, la Facultad de Educación de la UNED es una escisión de la antigua Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación y esta escisión se produce en el año 1972. La UNED, como ustedes sabrán, es una universidad muy grande por número de estudiantes, de las más grandes de Europa, tiene 260.000 estudiantes, con una oferta educativa que abarca 26 títulos de grado, 43 de másteres, más de 600 programas de formación continua, cursos de idiomas, cursos de verano, actividades de extensión universitaria, etcétera. Y es atendida pues, por más de 10.000 personas. En el caso concreto de la Facultad de Educación, que como digo, después de esta escisión se crea en 1994 y ha ido creciendo temporalmente en su número de estudiantes, que actualmente está en torno a los 12.000 estudiantes. Se imparte un grado en Educación Social, que tiene cerca de 5.600 alumnos, un grado en Pedagogía, que tiene unos 3.500 estudiantes, y 9 másteres oficiales que son cursados en torno a 2.000 estudiantes. Tenemos más de un centenar de profesores dentro de nuestro claustro de profesores y además, como la UNED, ustedes saben que tiene un sistema de centros asociados extendidos por toda la geografía del territorio español y también por el extranjero, como es este centro de México. Pues bien, en España se imparten presencialmente también lo que llamamos las tutorías, que es una atención específica a los estudiantes en cada comunidad autónoma, y tenemos más de 200 profesores tutores que llegan a impartir más de 550 tutorías. Y nuestro profesorado está estructurado en 5 departamentos. Así como resumen y para que se puedan hacer una idea, yo diría que las señas de identidad como mi equipo de canal está en línea con prestar un servicio público de calidad
y el compromiso con nuestra vocación como universidad social, donde todo el que cumple unos requisitos de entrada puede estudiar un grado a su ritmo, sin disminuir el rigor y el grado de exigencia de nuestras enseñanzas. Es decir, es para todo aquel que no puede o no quiere estudiar en la enseñanza presencial y encuentra en nuestra universidad pues una oferta paralela de calidad para estudiar a su ritmo, y en casos, pues, por ejemplo, profesionales o internos en cárceles, etcétera, que no pueden cursar enseñanzas en la universidad presencial. Somos una facultad líder en innovación docente, como demuestran nuestras decenas de proyectos de innovación, también en investigación. Quiero recordar, por ejemplo, que somos una de las pocas facultades de educación españolas que está en el famoso ranking de Shanghái, y tenemos la revista Educación 21, que me referiré después. Y bueno, finalmente es una facultad preocupada por dar el mejor servicio y atención posible a nuestros estudiantes. Sí, la segunda pregunta que tenía también pensado hacerla, siguiendo esta estructura de la que hablaba antes, nos ha adelantado un poco ya, pero si es tan amable me gustaría que la desarrollara un poco y se hace referencia a qué estudios se imparten, cómo están organizados, y especialmente también me gustaría que nos hablase sobre cuáles son sus planes, es decir, qué planes tienen de ampliación de esa oferta educativa. Sí, ciertamente me he adelantado un poco ya en la primera pregunta cuando lo he expuesto. Tenemos, como decía, un grado en educación social, después podremos hablar un poco más de las salidas profesionales. Tenemos un grado en pedagogía y los másteres, como decían, 9 másteres oficiales que tenemos desde formación de profesorado de secundaria y formación profesional. Este es un máster profesionalizante y es necesario para todo aquel graduado o licenciado que quiera ser profesor en educación secundaria, en bachillerato, en formación profesional y en enseñanzas artísticas. Tenemos un máster más dirigido hacia la investigación e innovación, que lo cursan bastantes estudiantes que están interesados en seguir el programa de doctorado. Tenemos un máster en interculturalidad, otro en intervención educativa, en contextos problemáticos. Tenemos un máster en estrategias docentes y tecnologías, otro en atención a la diversidad, otro en orientación educativa y laboral. Tenemos un máster en memoria histórica y finalmente otro más relacionado con la comunicación y la educación. Esto por lo que respecta a los másteres oficiales. Tenemos luego el tercer nivel, que es los programas de doctorado. El programa de doctorado en educación está dentro de lo que denominamos la Escuela Internacional de Doctorado, que es una gran escuela de tercer ciclo, donde cada facultad tiene uno o varios programas. En nuestro caso tenemos un único programa, el programa en educación, donde tenemos 50 plazas anuales y la verdad es que es difícil hacer la selección de los estudiantes porque tenemos una gran demanda y por tanto yo creo que podemos enorgullecernos de tener una buena calidad en la formación de doctorandos, de doctores. Y finalmente, toda esta oferta formativa la completa lo que llamamos la formación permanente, que no es más que el aprendizaje a lo largo de toda la vida. En este ámbito contamos con 77 cursos de distinta naturaleza, que va desde formación para profesores en activo hasta másteres no oficiales o títulos propios, además de cursos masivos como son los MOOCs. Y luego, claro, están los grandes planes que tenemos. Como ustedes no lo sabrán, lo adelanto o lo digo yo llevo un año de decano, me tocó acceder a esta responsabilidad, pues prácticamente fue llegar y tocarme el inicio de la pandemia, con lo cual ha sido un año bastante complicado.
pero dentro de los proyectos que traía conmigo y con mi equipo estaba el de implantar 2 grados de magisterio, los 2 grados de magisterio que existen en España, que son los que dan acceso a la profesión docente, y es el grado en educación infantil, que es para niños hasta de 0 a 6 años, y luego el grado en educación primaria. Pues bien, el grado de educación infantil ya hemos hecho una propuesta a la Agencia Nacional de Acreditación de Títulos y está ahora mismo en estudio. Yo tengo la confianza de que si no puede ser, que ya va a ser muy justo para poder empezarlo este próximo septiembre, pues que pueda ser ya en el próximo curso que podamos iniciar este título de educación infantil, y un año después nuestra idea es poder iniciar también el grado en educación primaria. Sí, si es tan amable, nos gustaría que nos hablase ahora un poco de las salidas profesionales, porque entiendo que tratándose de una facultad de educación, gran parte de ellas están íntimamente relacionadas con la docencia en diferentes niveles, pero teniendo en cuenta la amplia oferta educativa que tiene esta facultad, entiendo que también habrá otras salidas profesionales que no sean tan intuitivas, ¿no? ¿Podría hablarnos un poco de eso? Sí, por supuesto. Curiosamente, y pese a ser una facultad de educación, pues éramos una de las pocas que no teníamos la formación de maestros, ¿no? Un poco debido a circunstancias históricas, pues no habíamos entrado dentro de la formación de maestros, aunque sí de profesores de educación secundaria. Las 2 titulaciones que tenemos ahora mismo en marcha, como he dicho, una de ellas es el graduado o graduada en educación social, y que es una profesión, el de educador social. Yo creo que pasa lo mismo en otros países de Iberoamérica, que no ha estado regulada hasta muy recientemente. De hecho, los estudios de educador social son relativamente recientes, y me consta que muchos países de Latinoamérica todavía no están constituidos como tales, pero estoy seguro que va a ser, al igual que ha ocurrido en España, un campo de gran desarrollo, ¿no? ¿Qué hace un graduado en educación social? Pues bueno, su formación le capacita para el ejercicio profesional en diferentes contextos, como es el desarrollo comunitario, la animación sociocultural y gestión cultural, la educación para el ocio y el tiempo libre, intervención socioeducativa en educación ciudadana, educación de adultos y de personas mayores, el trabajo educativo con minorías y grupos sociales desfavorecidos. Es, por tanto, un educador que se enmarca dentro de estos contextos concretos, muchos de ellos no formales, pero cada vez más también está entrando a formar parte de la educación formal. Por otra parte, el pedagogo, que es una figura más conocida, aunque también es verdad que no se encuentra tal cual en muchos países europeos, ¿no? De hecho, en España, aunque tiene sus puestos laborales reconocidos, es una profesión que se encuentra un poco desdibujada en función de las distintas reformas que se ha ido haciendo de las leyes educativas, ¿no? Al principio, pero hace unos años, ya bastantes años, estaba muy vinculada, por ejemplo, a la dirección escolar, pero ya no hay una unión directa, ¿no? ¿Qué hace hoy en día un pedagogo, por tanto? Pues el pedagogo es un profesional experto en sistemas educativos, en contextos, en recursos y procesos educativos, en la formación, etcétera. O sea, es decir, su ámbito de trabajo es tanto la educación formal como la no formal. El ámbito empresarial, digamos que es un formador de formadores, es un asesor pedagógico. Un campo muy definido, quizás el que está más definido hoy día, es el de la orientación. De hecho, hay unas oposiciones concretas para ser orientación escolar, pero no solo dentro de la orientación escolar, sino también la orientación académica, sino la orientación laboral, la orientación familiar. También encontramos pedagogos en aulas hospitalarias, en empresas o en organizaciones para diseñar materiales educativos. Es un gestor y un técnico en todos los temas de formación,
pues como se sabe, no solo en el ámbito escolar, sino en el ámbito empresarial, en el ámbito de organizaciones no gubernamentales. Trabaja también en editoriales educativas, lógicamente, en toda la programación. Gestiona proyectos culturales y patrimoniales, diseña programas educativos con medios tecnológicos. Es un técnico también en procesos de innovación educativa, en servicios sociales. Incluso puede llegar a ser, en combinación también con el educador social, pues mediador socioeducativo y cultural. En fin, son campos muy amplios y realmente no siempre son muy conocidos digamos, por el público en general, ¿no? Así es, yo creo que a la mayoría de lo que nos están viendo le debe de haber sorprendido la amplitud, ¿no?, de campos en los que puede desarrollarse profesionalmente pues alguien que haya cursado alguna de las ofertas educativas que se propone de esta facultad. Y volviendo a esta oferta educativa, hay una cuestión que para los estudiantes en extranjero, en concreto a los residentes en México, les interesa tener información sobre ella, especialmente, que está relacionada con las prácticas, ¿no? Porque hay diferentes asignaturas en los diferentes grados que se imparten en las distintas facultades que tienen incorporada una práctica, que en muchos casos es presencial, e incluso hay algunos grados que tienen una asignatura que pueden llamar practicum, que está dirigida especialmente al desarrollo de habilidades concretas. ¿Cómo se aborda estas prácticas en las diferentes ofertas educativas que se imparten desde la facultad? Sí, yo creo que ya nuestros títulos de grado en la Facultad de Educación tienen un grado alto de experimentalidad, entendido como la necesidad de ir al campo de trabajo para realizar prácticas, y ya no tiene sentido, ya no se diseñan estos planes de estudio sin un periodo intenso de prácticas. ¿Cómo se realizan las prácticas para estudiantes a distancia, ¿no? Puede ser una buena pregunta y una preocupación de nuestros estudiantes. Pues realmente la UNED tiene, claro, muchísima experiencia ya, porque son muchos años impartiendo prácticas, y tenemos mucha relación con los gobiernos de las comunidades autónomas españolas y a través de nuestros centros asociados también en el extranjero, ¿no? Todas las prácticas se hacen mediante convenios. Entonces, puede ser convenios con el Ministerio de Educación, puede ser convenios con los gobiernos de las comunidades autónomas o convenios directamente con centros, con empresas, con organizaciones no gubernamentales interesadas en colaborar con nosotros. Entonces, ¿cómo consigue un estudiante realizar las prácticas? Pues bien, a través de alguno de estos centros conveniados que nosotros ofertamos, pero también hay muchos estudiantes que tienen una gran iniciativa y les interesa realizar las prácticas en algún ámbito concreto, en algunos centros concretos. Entonces, pueden ofrecer a través de los centros asociados realizar convenios con estas instituciones, y entonces se formaliza un convenio que tengo que firmar yo como decano, que revisamos en la UNED, y revisa también, por supuesto, la organización por la que se quiere conveniar, y así los alumnos también quedan cubiertos con un seguro cuando van a realizar las prácticas a esos centros. Entonces, realmente damos las máximas posibilidades y también buscamos la proactividad de los estudiantes, pues a la hora de realizar las prácticas en un ámbito que les sea lo más favorable y lo más interesante para ellos dentro de este campo grande que significa cada uno de estos dos títulos. Cuando impartamos los títulos de graduado en magisterio, lo que se hace son convenios también con colegios, con escuelas de distintos niveles, en función del nivel que se esté estudiando, si es educación infantil, o con guarderías o con escuelas infantiles, o con colegios de educación primaria en el caso de estudiar el graduado en educación primaria. Es un tema que siempre las prácticas imponen un poco por su complejidad, pero como digo, es un ámbito que tenemos muy trabajado y que podemos facilitar. Pues, señor decano, tengo una última pregunta que además, como siempre digo, considero que es un elemento muy distintivo de la UNED respecto a otras universidades que tienen una metodología online o a distancia, ¿no? Y es la cuestión de la investigación que se desarrolla en nuestras facultades, ¿no? ¿Podría hablarnos un poco de qué proyectos están en este momento activos, de qué equipos de investigación que se desarrollan en la Facultad de Educación?
Sí, por supuesto. Pues vamos a ver, como decía al principio, la investigación es un ámbito de nuestra facultad que está considerablemente desarrollado. Como decía, existen rankings importantes digamos, para valorar el tipo de investigación que se hace en las universidades, y uno de ellos es el ranking de Shanghái, donde es bastante complicado, pues, digamos, situarte, ya no digo en una buena posición, sino situarte dentro del ranking, ¿no? Entonces, a partir de que se consigue estar en un ranking como el ranking de Shanghái, pues se consigue fundamentalmente a través de las publicaciones, ¿no? Y de tener publicaciones en lo que se llama publicaciones científicas en revistas de impacto. Bueno, para tener publicaciones en revistas de impacto, pues necesariamente lo que hace falta es tener proyectos de investigación, y normalmente decimos proyectos de investigación con financiación externa, ¿no? Entonces, en este caso, contamos con un buen número de grupos de investigación. Pues, por ejemplo, tenemos grupos sobre inclusión social y derechos humanos, sobre intervención socioeducativa, sociedad del conocimiento, el grupo que dirijo yo, que es sobre educación presencial y a distancia, transiciones sociolaborales y fomento a la empleabilidad, el grupo Inter de investigación en educación intercultural, un grupo de estudios medievales y renacentistas, estrategias metodológicas para la construcción de una red a distancia de tecnología educativa, un centro de investigación sobre libros escolares, que es el Centro Manes. Hay otro grupo sobre sistemas de orientación psicopedagógica y desarrollo profesional, formación e innovación educativa, social media y educación mediática inclusiva y ubicua. En fin, como ve, es una cantidad de grupos que desarrollan pues bueno, muy diferentes ámbitos de investigación, y que están también muy en boga en nuestros días, ¿no? Entonces, lo que tratamos es de conectar los grupos de investigación con el programa de doctorado, para también que los alumnos pues puedan tener cierta referencia de cómo se investiga, digamos, a través de programas financiados, digamos, en la investigación de calidad más alta, ¿no? Como decía, tenemos estos proyectos de investigación financiados, y hay también otra parte que yo considero muy importante, y que cada vez tiene más importancia a la hora de valorar también los currículos de los profesores, que es la transferencia de la investigación. Es decir, en qué medida somos capaces de transferir los resultados de investigación a la sociedad. Esto es una demanda social y es una responsabilidad social universitaria también, ¿no? Es otro de los temas que estará muy en boga, ¿no? Esta responsabilidad social universitaria. ¿Cómo devolvemos a la sociedad ese dinero que está invirtiendo en nosotros como personal académico, como investigadores? Pues bien, esto se hace a través de proyectos de transferencia de la investigación, y puedo decir que la Facultad de Educación, si no recuerdo mal, es la segunda facultad de toda la universidad por volumen en proyectos de transferencia. Y fíjense que estamos hablando de que estamos compitiendo con facultades como la de Económicas, los ingenieros industriales, ingenieros informáticos. Es decir, o sea, en este sentido también me enorgullece decir que somos una facultad muy potente. ¿Con quién trabajamos para esto? Pues trabajamos con ONGs que les interesan nuestros servicios, pues por ejemplo, en evaluación de la calidad, en intervención en contextos sociales complejos, tipo mediación, pues lo que decíamos antes en el tema de análisis de manuales escolares, etcétera. En fin, hay asesorías pedagógicas, como también comentábamos. Hay un campo muy grande. Es verdad que para generar transferencia
necesitamos también personal y profesores proactivos. Y yo creo que es otra de las cosas que desde este decanato estamos tratando de impulsar, ¿no? Que sacar toda esa potencialidad, todo ese talento que tiene nuestro profesorado y junto con eso atraer a profesorado de la máxima calidad. O sea, para mí es fundamental como política de facultad tener una apertura de captación de talentos. No solo en estudiantes, que al ser una universidad social estamos abiertos a todos los estudiantes con interés en estudiar con nosotros, sino también desde el punto de vista del profesorado. Lucha total contra la endogamia, apertura y captación de talento para que estén con nosotros los que quieren estar y que estos sean los mejores. Pues muchísimas gracias, señor decano. Como le decía, esta era la última pregunta que teníamos previsto y además pues ya prácticamente hemos consumido el tiempo que teníamos pactado dedicarle a esta sesión. Me gustaría agradecerle de nuevo su presencia aquí. De verdad ha sido un verdadero placer poder escucharle. Y por supuesto, a todos los asistentes en directo y también a todos los que nos verán a través de nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias por estar ahí. Les espero a todos en la siguiente sesión de este ciclo de entrevistas. Así que un saludo a todos y a todas. Pues un placer, me alegra muchísimo haber podido compartir este espacio con ustedes. A mi espalda tienen nuestro edificio, la Facultad de Educación de la UNED. No es que esté ahora afuera en el patio, sino que es un fondo que me he puesto para presentarles el edificio. Y desde luego cualquier pregunta que tengan se pueden dirigir a nuestros servicios de información y allí les atenderán gustosamente. Así que ha sido un placer y muchas gracias, repito, por estar aquí, Vicente, y por la invitación. No, por favor, el placer ha sido nuestro y muchísimas gracias, señor decano. Aquí tiene su casa, como ya le dije antes, y espero que nos venga a visitar pronto. Un saludo. Un saludo.